Bueno, pues yo me presento, mi nombre es Mirna. Y bueno, espero que les pueda ayudar. Yo soy sexóloga, o sea, bueno, soy psicóloga de profesión, soy sexóloga y tengo algunas otras especialidades. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar a lo que es la sexualidad humana. Este es nuestro tema. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? ¿Qué es la sexualidad humana? La sexualidad humana es el proceso biológico, psicológico y cultural que abarca la totalidad de la experiencia humana. ¿Qué es esto? Nosotros como seres nacer desde antes de nacer, ya se empieza a determinar qué es lo que son, qué es lo que esperan nuestros padres de acuerdo a nuestra sexualidad, ya sea hombre o mujer. Cada uno de nuestros padres va teniendo una expectativa de nosotros, de lo que quiere que nosotros seamos. Esto empieza a matizarse nuestra cultura, fíjense, desde antes del nacimiento. Cuando se da la concepción, empieza el proceso biológico, es cuando se une y entonces ya empieza a determinar nuestra sexualidad. Después viene toda nuestra identidad sexual. Y lo vamos desarrollando en medida en cómo vamos viviendo nuestra vida. No es lo mismo desde que nacemos hasta nuestra vida o hasta la fecha en que descendemos. La sexualidad, para el estudio de ella, un sexólogo mexicano de la actualidad la estudió y la dividió en 5. Él le llamó los 5 olones. A lo mejor alguno de ustedes ya lo ha escuchado al doctor Eusebio Rubén. Él habla de estos elementos de la sexualidad y los pone así: el sexo, el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproducción, que vamos a ir viendo cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Todos estos se interrelacionan. Entonces, cuando nosotros tenemos el movimiento de alguno de ellos, invariablemente los otros se van a modificar. Tienen alguna modificación. Entonces, es bien importante que ustedes se den cuenta cómo el sexo se conecta con el género con los vínculos emocionales, los vínculos emocionales con la reproducción y también con el erotismo. Y a su vez, cada uno con los otros. ¿Por qué? Porque esto se va a ir modificando, sobre todo cuando vemos algún problema de disfunciones. Si nos enfocamos a la consulta que viene en la sexualidad o en la parte biológica, también tenemos que revisar la parte psicológica y los vínculos emocionales, cómo se encuentran. La reproducción o el erotismo y el género. O al revés, si aquí encontramos la disfunción en el género, tenemos que revisar las otras partes para ver, porque todas están afectadas. Entonces, muchos pacientes que llegan a consulta, en mi experiencia, llegan por una causa a veces biológica. Le enfocan, me dicen: doctora, tengo una disfunción, o mi relación no está funcionando, mi pareja no tiene relaciones sexuales conmigo. Entonces empiezo a revisar toda esta parte clínica y resulta de que el origen está normalmente a veces aquí, en los vínculos afectivos o en el erotismo. Y entonces ahí es donde dicen: si yo vengo por una cosa, ¿cómo es que sale otra? Pero esta es la importancia de ver que no nada más es la sexualidad enfocada a las relaciones coitales, sino tiene que ver toda nuestra experiencia humana, cómo se va desarrollando y cómo la vamos viviendo. Vamos viendo qué es cada uno. El sexo. El sexo está dividido
y así nada más para ese estudio, como génico, cromosómico, cerebral, hormonal, órganos sexuales internos, órganos sexuales externos y caracteres sexuales secundarios. Les voy a decir más o menos, o sea, que todo esto está muy enfocado en la parte biológica. Cómo se determinan nuestros genes, nuestros cromosomas, la parte cerebral, que se ha visto que hay una diferencia entre la parte cerebral del hombre y de la mujer. La parte pulmonar, las hormonas, cómo nos diferenciamos por nuestros órganos sexuales externos, que ustedes lo saben muy bien, e internos, en los hombres el pene, los testículos, en las mujeres las mamas, la vulva, el pelvis, y los internos, la vagina, el útero. Entonces todos estos nos van diferenciando. Y los caracteres sexuales secundarios, ¿cuáles son? Pues normalmente lo que nos distingue, el tono de voz, la aparición de los vellos púbicos, ¿cómo se llama? Pues la parte, lo que nos va definiendo la masa corporal, las mujeres de cadera ancha, los hombres de espaldas más amplias, todo esto son los órganos secundarios que en la adolescencia van apareciendo y que nos van marcando la diferencia entre nuestros sexos. Cuando nosotros nacemos, nos determina nuestro sexo por nuestros órganos sexuales externos. El médico, al ver nuestros órganos sexuales externos, dice, ¿es hombre o mujer? Aquí llega a haber en algunos momentos alteraciones, pero sí los hay. Hay una discordancia entre lo que es el sexo y veremos lo que son el género. Pero básicamente esto es lo que se enfoca más en el peso de la parte biológica, el sexo. La que sigue, por favor. Si alguien le va surgiendo alguna duda y eso, por favor deténganme y lo vamos viendo. El género. El género es una construcción social. Esto tiene que ver más con la cultura. El género de asignación, otra vez, es masculino, femenino, determinado por nuestros órganos sexuales externos. Nuestra identidad de género. Nuestra identidad de género está dividida por núcleo de género. ¿Cuál es nuestro núcleo de género? Nuestro núcleo de género. Es aquella sensación que yo tengo de pertenecer a los hombres o la mujer. Es esa sensación que yo tengo de pertenencia a. ¿Qué pasa? Si yo me he visto con bigote, me dejo el cabello corto, me pongo pantalones, camisa, corbata, mi sensación no se ve, porque esa ya se está determinada. Ese es mi núcleo de género. Mi rol es aquel con el que yo juego dentro de la sociedad. Y como me van educando, me van diciendo, pues si tú tienes un cuerpo de mujer, eres mujer, y entonces te vas a comportar como las mujeres. Entonces me pongo aretes, me maquillo. Eso no quiere decir que no pueda traspasar al otro género. Puedo tener actitudes, pero actitudes, más no mi núcleo ni mi orientación se van a modificar. Nada más puedo traspasar mi género, pero eso no va a cambiar en ninguno de nosotros. La orientación erótico-afectiva. La orientación, como muchos de ustedes la deben de conocer, está dividida en tres, la erótico-afectiva. Y así lo ponemos porque un tiempo se hablaba de la preferencia sexual erótica-afectiva.
Y no es una preferencia. Esa se determina a los 2 años y medio de edad. ¿Cuál es esta? Es la parte donde yo me relaciono con el otro desde cómo me enamoro, cómo me erotizo y mi relación emocional. Que está dividida en heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Transgénero, transexualidad, ya estamos hablando de otro tipo de orientaciones que muchos que se modifican en este tipo de situaciones. Por eso nosotros los sexólogos, cuando alguien hace un comentario muy desafortunado o discriminatorio o hasta homofóbico de decir ese es un homosexual, pero ¿cómo le hacen? Porque nosotros hacemos toda una historia clínica para saber si hay una concordancia en esto o hay una discordancia y de dónde viene. De verdad es un trabajo arduo porque se tiene que hacer toda una historia clínica para poderlo ver. Entonces, si nosotros sí tenemos que hacer estos estudios, verlos, analizarlos y entonces poder trabajar con el paciente. En las orientaciones no se modifica, cada uno ya viene determinado. Doctora, aquí comentó algo que me llama la atención. Dice que esta orientación se determina desde los 2 años y medio. ¿Cómo es que, si no hay una experiencia previa, si no hay... ¿Cómo se va generando esa orientación sin que haya aparentemente elementos que la nutran, vamos? Porque está determinada desde la formación de nuestros caracteres sexuales que se dan en el proceso biológico de nuestra propia identidad. No está matizada por lo social ni lo cultural. O sea, no hay elementos. Por eso es el mito de si los homosexuales o la gente con diferente orientación nace o se hace. Y no, nace. Hasta donde vamos los estudios, se nace. Porque cada quien sabe, y aquí no vamos a ventilar a nadie, pero ustedes recuerden cómo se dieron cuenta de su orientación. Fue innato, ¿no? Y llámese heterosexualidad, bisexualidad o homosexualidad. O sea, lo que pasa es que como vivimos en una sociedad altamente homofóbica, normalmente vemos la diferencia, los diferentes los rechazamos, pero esto no es así. Sí, yo comento esto porque recientemente en los debates de un estado que es punto menos que lamentable en este país, que se llama Guanajuato, inclusive la izquierda, que no se debería de inmiscuir con asuntos prejuiciosos, determinó una diputada del PRD que no podían validar las uniones entre personas del mismo sexo porque es antinatural, y yo no entiendo tampoco que quien haya determinado que la unión de 2 sexos diferentes sea lo natural, simplemente por el hecho de concebir. Eso es lo que yo veo o lo que yo creo. Entonces, me parece una pifia horrible que alguien diga que eso es antinatural, si uno puede sospechar o intuir que también es natural que otra persona con otra orientación le parezca perfectamente normal relacionarse con una persona de su mismo sexo. Entonces, ¿por qué llamar antinatural algo que aparentemente, y ahora me lo confirma usted, pues es natural, está en la gente, ¿no? Se determina, por eso es importante que se quede en esto, se determina antes de los 2 años y medio. O sea, no hay ni siquiera un noticia. Y hay estudios y hay casos que se ha visto que cuando el bebé nace por alguna atrofia en sus órganos sexuales, se le determina con el otro sexo o con el otro género. Entonces, aun cuando se hace este cambio,
su núcleo y su orientación no se modifica. Lo pueden vestir, lo pueden educar, pero hay una discordancia. Y se han dado casos y están bien estudiados y bien estudiados. Sí, antes se hablaba de estas teorías de que la cultura modificaba la orientación y todo, pero hasta donde vamos, no hay ninguna que lo determine. Sí hay cosas que ayudan, limitan para el reconocimiento de la orientación, pero no algo como determinante. Un sexólogo muy famoso, y hubo una película de él, Casey, él hizo un estudio, buenos días, sobre este tipo sobre esto de las orientaciones. Y él pone una tabla, que imagínensela así, y entonces pone de lado la homosexualidad y del otro lado la heterosexualidad. Y él nos dice que los seres humanos, para que cada uno de nosotros, cada uno pueda determinarse así, 100% puro un homosexual o 100% heterosexual, estamos hablando del 10% de la población. O sea, un nivel muy bajo. ¿Dónde nos ubican a la mayoría de la población? En el término medio. Donde nos habla de que tenemos una capacidad para la bisexualidad, pero las propias experiencias, y ahí sí entra la cultura, lo va matizando, que con la educación nos va limitando para vivir las experiencias por medio, pues, del miedo a las limitaciones. Pero si el ser humano pudiera atreverse a romper esto y pasar por una experiencia, podría tener mayor seguridad en cuanto a cómo se termina, y viera que la mayoría estamos ubicados en la bisexualidad. Pero bueno, pues estos tienen muchos riesgos. Buenos días, adelante. A los 2 años de niño. ¿Por qué a los 2 años? Eso sí es una parte muy biológica, que sí se viene de un tema y no es mucho de mi competencia, porque es la parte médica, pero así está determinado. Entonces, esto de verdad es muy interesante, lo tomamos en cuenta. Y pues pasamos así. Este es el género. Los vínculos afectivos. Los vínculos afectivos obviamente los aprendemos en la familia. Esto tiene que ver cómo nuestros propios padres nos enseñan a expresar nuestra sexualidad. Cómo nos enseñan a vivir lo que es la cercanía. Ojo, a veces no tiene que ver nada con el tocamiento corporal, sino tiene que ver con estas emociones que yo soy capaz de reportarle al otro y sentirlo cerca de mí, sin nada, ni siquiera tocamiento. Y esto está, de verdad, es una parte donde los psicólogos y los que nos dedicamos a la parte emocional estamos trabajando mucho. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchos años de una inteligencia, y hoy nos damos cuenta que hay varias inteligencias y una de ellas es la emocional. Y la emocional es una parte muy importante en nosotros que hay que ir trabajando. ¿Por qué? Porque estamos permeados en nuestra cultura de no te toques, esto es sucio, no te explores, no te acerques. Normalmente el padre tiene contacto con la niña, el niño, y en el día que va creciendo lo va alejando si es niña y si es niño también. Y entonces va marcando esta ruptura en los vínculos afectivos.
Y entonces esto nos va haciendo que nuestras relaciones se vayan complicando. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo esto genera muchos problemas. Se llega a ver que hay individuos que se viven bajo el mismo techo, pero tienen vínculos afectivos muy pobres, donde no se saben comunicar, donde no se saben acercar. Normalmente la sexualidad la hemos enfocado a la parte coital, al simple acto del coito o de la cercanía corporal. Pero esta es la chamba de nosotros los sexólogos, de estar tratando de informarles que la sexualidad no son relaciones sexuales coitales nada más, sino es muchísimo más que eso. Se nos ha enfocado, porque esa es la historia de la sexualidad. La sexualidad la hemos enfocado a coito, hombre-mujer, eso es amor, por lo tanto, reproducción. Y se nos ha limitado mucho esta parte del placer, esta parte del disfrute. Una de ellas es muy importante, las mujeres. Las mujeres nos hemos visto muy limitadas, muy reprimidas en esta parte de sentir placer. ¿Por qué? Porque está muy matizado por la cultura, por las religiones, hablándose cualquiera. Y esto nos va permeando y nos va haciendo más incapaces de poder disfrutar. Y esto tiene un peso muy importante, porque fíjense, cuando yo veo disfunciones sexuales, una de las disfunciones más importantes en la mujer, que es la anorgasmia, normalmente me voy al vínculo afectivo en la pareja. ¿Cómo es que se están relacionando? ¿Cómo es lo que se está viendo? Y yo veo muchísimos problemas en cómo están las relaciones de pareja, desde los vínculos que se manifiestan. Y esas disfunciones no son a veces de atención biológica, sino son de atención emocional. Otro de los puntos donde vemos los vínculos afectivos es en esta capacidad que tenemos para hacer relaciones, y a veces de amigos. Y obviamente tenemos desde nuestra antigüedad, o sea, venimos con una parte muy primitiva del macho y la hembra y del cómo llegar a la copulación, pero se supone que somos seres desarrollados y que hemos ido trabajando en esta parte donde podemos llegar a tener amigos, donde no se incluye ningún tocamiento, pero tenemos una capacidad de cercanía hacia el otro muy fuerte. ¿La que sigue? Doctora, quisiera hacerle una pregunta respecto a esta parte de los vínculos afectivos. ¿Qué tanto afecta en la sexualidad de un individuo cuando se ha crecido en un hogar donde el padre tiene un alto grado de machismo? Y para ello voy a recurrir a la película clásica de La Oveja Negra, donde, digamos, puede haber un padre como Cruz Treviño Martínez de la Garza, un padre 100% machista, y una contraparte, una madre sumisa, como Vivianita en la película. ¿Qué tanto afecta, en este caso, un padre machista, una madre abnegada? Y por ejemplo, también el hecho de que alguno de los dos padres le falte al hijo, ya sea el padre o la madre. Por ejemplo, bueno, otra combinación que podríamos hacer es ¿qué tanto afecta la sexualidad, por ejemplo, a una mujer cuando el padre le hace falta, o viceversa, cuando al hijo le hace falta a la madre, o las posibles combinaciones que existen? ¿Qué tanto afecta esta parte de los vínculos afectivos, en particular en la familia? Mira, puedes ver desde una afectación leve hasta afectaciones muy severas que marquen y determinen el rumbo de la vida del individuo. Como
¿Cuál? Repetir el mismo patrón que se ha vivido en la familia de hoy. Buscar parejas que tengan ese mismo patrón de un hombre macho y una mujer sumisa. Porque es lo que se conoce y es lo que se ha vivido. Entonces, normalmente se repite mucho este patrón y se relaciona, aunque ya sea el hombre o la mujer tenga la posibilidad de tener otro tipo de relación, su inconsciente que viene manejado, ahora sí que sale y busca parejas que tengan estos tipos de personalidad para poderse relacionar. ¿Es el inconsciente entonces? O sea, que, bueno, aquí voy a hacer un comentario a título personal. Por ejemplo, a mí luego me sorprende demasiado, por ejemplo, ver muchachas que andan con hombres que, bueno, tal parece que les gusta que las maltraten, y uno se bueno, que no se da cuenta del nivel de afectación psicológica y de maltrato emocional. O sea, que tiene una venda en los ojos que no me lo ve. Entonces, no cabe duda, es la parte inconsciente la que nos hace buscar aquello a lo cual estamos acostumbrados. Que nos es conocido. Yo creo que es el karma de México, Este país se ha generado, y yo creo que muchos de sus atavismos, muchos de sus desencuentros consigo mismo, y me refiero al país, están muy vinculados con esa cultura o esa pseudocultura que nos han entregado las viejas glorias del cine nacional, ¿no? O sea, el imitar a Pedro Infante, cuando, por ejemplo, vas a recordar Los Tres García, un tipo despersonalizado, un alcohólico, un cuate sin ninguna funcionalidad humana, que está pegado enfermamente con un complejo de Edipo completamente visible con la abuelita. Se le muere la abuelita, que ya era una señora de edad, y dice que sin ella no puede vivir, cuando pues es lo natural que una señora de esa edad, violenta o no violentamente, tenga que morir. Se tira al alcohol con esa excusa, es macho con las mujeres, él tiene y puede con muchas, pero al mismo tiempo infantiloide, con una conducta pueril. Es el karma de este país, ¿no? Y muchos mexicanos tratando de imitar al ídolo del pueblo. No digo que Pedro Infante haya sido así, que a lo mejor seguramente fue así, un mojigato de golpe de pecho, que lo que diga el padrecito es palabra de Dios, que lo que diga la abuelita es palabra divina, y bueno, pues el paternalismo al 100%. ¿Qué es lo que ocurre en la hemofilia? Pues tienes conductas paternalistas de mamás gallinas que ponen bajo el ala, que no todas, hay que decirlo, afortunadamente, bajo el ala del niño, que te toman las asociaciones por sorpresa y no les quieren soltar por ninguna forma, y el abuso y todo parte de ahí, de eso, del desarrollo de la conducta machista y la sumisión. Tienes un pueblo sumiso frente a un padre, gobierno duro, rígido y a veces brutal, y de todos modos la gente se agacha y asume que está bien lo que te están haciendo. Bueno, eso es lo que yo y tiene también que ver mucho esta falta de atención a nuestra salud mental. Si nosotros nos cuesta trabajo como cultura tener un verdadero compromiso a nuestra salud biológica, muy difícilmente accedemos a la salud mental. Y entonces no cambiamos y no modificamos estos patrones. Y eso tiende a repetirse. Y repetirse hasta como país, nación. Y los patrones y la disfuncionalidad en la que vamos viviendo. Ahora resuelven tus otras preguntas de qué pasa si afecta a la persona, al niño, su sexualidad, si no tiene una figura paterno-materna. Yo te diría que
aquí no hay tanta afectación en cuanto a la falta. La afectación está más enfocada a cuánto la persona, ya sea el padre o la madre presente, maneje la situación. Porque los niños tienen la capacidad de encontrar figuras con quien representarse, o sea, con quien los matiza. Pero aquí viene una situación muy grave. Normalmente se hablaba, y también en las películas muy marcado, de que la madre asumía a veces los papeles de padre y madre. Eso hoy hemos visto que no se puede hacer. Jugamos de madres tal vez fuertes, proveedoras, pero nunca sustituimos la figura. El niño busca la sustitución y siempre hay alguien que lo sustituye. Entonces, mucho depende de cómo lo va viviendo la madre y cómo lo va planteando. Y ahí se va determinando el grado de afectación que va surgiendo en el individuo. Otra vez, muy posibles madres dominantes, madres castrantes, castran los hijos, o los hijos son castrantes. Se repiten muchos estos patrones. Perdone que vuelva a hacer otra pregunta. No, pero con respecto a las madres castrantes, es cierto que cuando hay un alto grado de apego del hijo varón hacia la madre, esto le puede causar problemas al momento de una relación sexual con una mujer. O sea, si es tanto el apego hacia la madre, porque bueno, creo que lo escuché por ahí en un programa del 11, que es donde vale la pena ver este tipo de temas, donde el hombre, al estar tan afectado con la madre, podría tener un problema al momento de tener una relación con la mujer, porque la puedes no sé, pensar en la madre o cosas por el estilo. ¿Existe eso o hay algo en lo cual estoy distorsionando? No. Hay una parte, mira, te voy a explicar. El vínculo con la madre siempre es cerca. Y la función del padre es romper esta vinculación. O sea, esta simbiosis que existe. La función del padre es romperla. Porque al final, pues, la relación, la pareja es el padre y la madre. Cuando no hay, y la madre y el hijo llegan a cambiar los roles, que esto yo lo veo mucho en terapia, cuando llegan a cambiar los roles, normalmente a la falta de pareja de la madre, y si hay hijos o un hijo, si la madre no tiene resuelta o lo ve como una carencia, el hijo empieza a tomar el rol. Y aquí hay que diferenciar. Una cosa es el vínculo afectivo, la cercanía, pero desde su diferente postura, y otra es desde el rol y la cercanía, que esto sí disfunciona mucho y disfunciona en la vida del hijo. ¿Qué pasa? Si él busca o se relaciona con un hombre, o que diga con una mujer que tiene esa estructura igual que su madre, no va a poder y no tiene problemas en su desempeño sexual. ¿Por qué? Porque en el inconsciente no puedo tener relaciones con una mujer. Entonces hay afectación. Y eso, por eso es importante hacer toda una historia clínica para ver en qué lugar está la afectación. Y tocando también lo afectivo, que creo que es algo que nos tendría que llamar mucho la atención a las personas con hemofilia o a personas que tenemos algún trastorno de la salud, porque siempre se trastocan mucho los afectos, o se exagera, bueno, yo soy de una generación donde mis compañeros con hemofilia prácticamente vivieron con padres ausentes que dijeron, pues ahí nos vemos, ¿no? Salió el niño enfermito, ahí te ves, porque además fue tu culpa, ¿no? Muchas mamás que se les hacía esto. Había compañeros con un problema muy serio en cuanto a la relación afectiva con los padres en general, y madres también a veces distantes o madres muy sobreprotectoras.
¿qué tanto afecta la personalidad de una persona con hemofilia tener una madre sobreprotectora? Yo en lo personal vi compañeros de mi edad que como que salían adelante mejor aquellos que estuvieron un poquito más abandonados, paradójicamente, que aquellos que estuvieron sobreprotegidos, ¿no? Que aquellos que tuvieron la figura materna sobre de ellos, mañana, tarde y noche. Pues mira, afecta mucho la sobreprotección. Y hoy hablamos de que la sobreprotección hacia un hijo es un acto de violencia de los padres hacia ellos. Que está muy fuerte el término, pero así es. Quiere decir que las asociaciones de hemofilia que se basan en la estructura maternal de que yo soy mamá gallina y estos son mis hijitos los hemofílicos son completamente asociaciones violentas. Porque además sí lo son y sí se puede percibir, salvo los muy ingenuos que creen que son muy buenos, uno puede percibir, porque cuando uno es rebelde, es un hijo rebelde, han ocupado la palabra, se refieren a uno como manzana podrida, a mí me lo han dicho. Entonces es 100% violencia. 100% violencia. Son organizaciones violentas. Relaciones violentas que se van gestando y que terminan en mucho daño, porque se rompe toda la posibilidad de tener vínculos afectivos que nutran, al contrario, dañan. ¿Y qué pasa con estos chicos que se sienten verdaderamente comprometidos con esa madre castrante, asociación o mamá que los sobreprotege, los pone bajo el ala y que empiezan a atacar a aquel que quiso ser diferente y se salió del redil? ¿Qué pasa? Se hace una proyección. O sea, y aquí tiene que ver también la personalidad del individuo, el hijo. Y déjenme decirles que no, esto yo lo he visto, y bueno, por supuesto que estoy de acuerdo aquí, porque lo he visto mucho en los pacientes ya de hemofilia, que hay hijos muy dependientes de sus madres y sus relaciones son muy violentas. Y esa violencia normalmente el individuo, en lugar de sacarla hacia el exterior, la regresa así y por eso tiene actos altamente destructivos hacia sí mismo. Entonces, regresando a tu pregunta ya se me fue. Con las organizaciones. Las organizaciones, déjame decirte que en las enfermedades crónicas, esto es un patrón de conducta muy marcado que se da. Normalmente, no nada más la madre, sino todo el contorno familiar se aboca al cuidado de supuestamente la gente más enferma. Pero esto tiene una ventaja y una desventaja. Al meterse todos al cuidado de la persona que tiene la enfermedad, se descuidan los otros vínculos. O sea, ¿cuál? Es de pareja. Los amigos. Los otros miembros de la familia. Los intereses personales. O sea, todo se revuelve y entonces estamos enfocados. Por eso mantiene a la familia unida. Y desafortunadamente la mantiene unida desde la patología. ¿Qué pasa? Es una unión patológica. Claro. ¿Qué pasa si se atiende el paciente enfermo o el paciente con la enfermedad y empieza a... O sea, que esto lo determina mucho la personalidad del individuo. Si el individuo tiene una personalidad dependiente, obviamente se va a acomodar muy bien a que los demás lo cuiden. Y entonces los demás empiezan a girar sobre él. Pero si no tiene una personalidad que dice, no, a ver, espérate, tú un poquito para allá, hazte. Y entonces hay agresión, empieza a generarse agresión. No quiere que lo cuide, no quiere, y otra vez, ¿por qué? Por esta disfuncionalidad. Pero hay una ventaja, si el individuo sale de esta dependencia, obliga a la familia a hacerse cargo de sus relaciones y sus vínculos.
Entonces, por eso a veces, no es que sea así como se los digo, que lo tengan de nivel consciente, pero a veces la familia se mete tanto y no deja al otro, porque eso, espérate tantito, si tú creces, ¿yo qué hago? Si mi sentido de vida está ahí, entonces me obligas a crecer yo también. Y esa es la función de los hijos en la vida hacia los padres. Los hijos nos obligan a crecer. ¿Por qué? Porque anteriormente, por ejemplo, a nosotros, a mí me educaron me veían y yo no sabía que tenía que quedarme calladita y sentadita. Y hoy los hijos, con los derechos humanos, te enfrentan y te dicen, tú a mí no me tratas así. Y ya no puedo actuar como los padres actuaron de 3 cachetadas y me siento. ¿No? Sino tengo que desarrollar la capacidad de decirle, a ver, espérame, vamos a platicarlo, vamos a tratar de negociarlo, a ver qué piensas. Y en esta comunicación asertiva, no romper ni mi estatus, ni el respeto, ni el amor hacia el otro. Y con educación y madurez. Pero este es un arte y cuesta mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Y está en la psicología moderna que hoy les puedo ofrecer a muchos de ustedes y que yo desde que llegué aquí he visto que el servicio de psicología está muy poco utilizado porque de verdad puede darles muchísimas herramientas para vivir y cambiar patrones para vivir feliz, que eso es realmente a lo que venimos, aprender a vivir feliz. Pero pues a veces entramos en comodidades, patrones conocidos, no nos atrevemos a romper estas diferencias y pues, que nos quedamos muy cómodamente y decimos, pues así me tocó, así es, y pues no. Entonces, si trae otra pregunta, pasamos al otro. El erotismo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es la capacidad que yo tengo, ¿no?, de sentir placer. Este es desde una forma subjetiva. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una capacidad que ha desarrollado o que ha limitado diferente. Y que no tiene que ver nada otra vez con relaciones coitales. Yo puedo sentir erotismo cuando como una comida, cuando veo una película. Inclusive, por eso hay los grandes lugares donde hay juegos que generan estas sensaciones. Sin clase. O sea, ustedes se suben a uno de esos juegos y hay esta sensación de placer que viene pasado por el deseo, la excitación y el orgasmo. Y que no tiene que ver nada corporal. Y esto lo puedo encontrar con mis sentidos, la capacidad que yo tengo de haber desarrollado estas sensaciones, y a eso le llamamos sensualidad. Y entonces por eso hablamos que la sexualidad es toda la capacidad que yo tengo desde la parte humana y mi experiencia puesta. Cada uno de ustedes tiene una sexualidad diferente porque ha vivido de diferente forma, de diferente edad, tiene diferente edad y se va a ir desarrollando en diferentes maneras. Por eso es su propia experiencia. Pero sí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en el desarrollo de sus sentidos, de su sensualidad, de su erotismo. Porque de verdad, si nosotros atendemos esta parte de placer, vamos a poder ver nuestra capacidad de recibir y dar hacia nosotros. Normalmente yo les hago un dibujo y les pongo placer y displacer.
Si yo estoy mucho tiempo en el displacer, limito mi placer. O si me estanco aquí en el displacer, mi placer se queda limitado. ¿Cuál es el trabajo psicoterapéutico que hacemos los que nos dedicamos a la clínica? Vamos haciendo que el individuo entre a áreas de placer. ¿Para qué? Para que esto se equilibre y se viva en mejor armonía. Por eso, aunque a veces hay un mito que dice, no, pues es que si alguien está feliz sexualmente, no lo puede ocultar. Y es porque desarrolla todas estas capacidades, porque se vive plenamente. Pero así hay una parte, si hay partes donde se está atorando, donde no se estanca en una sola cosa, muy difícil acceder al otro. Entonces, es bien importante trabajarlo. Y obviamente, pues trabajarlo con individuos. Claro que sí. Y la reproductividad. Otra vez, perdón que haga mucho énfasis en cuanto a la limitación que se ha tenido de la sexualidad y la reproducción. Fíjense, yo dije la reproductividad, no la reproducción. ¿Por qué? Porque quiero que salgamos de este lugar, de estos términos, donde nos enfocamos a que la sexualidad es coito, reproducción. Reproductividad viene más con esta capacidad que yo tengo de darle a los otros algo de mí. En este momento yo estoy teniendo un acto de reproductividad con ustedes. Y fíjense, nos hemos tocado. Así es la reproductividad. Yo les estoy dando a ustedes una parte de mis conocimientos, de mi propia experiencia hacia ustedes. Y eso es la reproductividad, que abarca la reproducción, la anticoncepción, la esterilidad, el aborto, los derechos reproductivos, de cuándo decido, cómo, cuándo y con quién. Y que no los conocemos mucho. Por ejemplo, uno de los derechos reproductivos es: yo tengo derecho a ser respetado por el simple hecho de ser persona. Yo tengo derecho a guardar mi orientación y abrirla con quien yo quiera. Todo este tipo de derechos sexuales no los manejamos y a veces ni los conocemos. Entonces, esto es algo que nos encargamos de hacernos responsables a los jóvenes, sobre todo que atiendan toda esta parte. Porque que ellos sepan cuándo, cómo y con quién quieren relacionarse. Y esto, por supuesto, impacta en todo eso. Y que no tiene que ver, obviamente, no con lo corporal, sino con mi capacidad de decisión que tengo para ejercer mis propios derechos. ¿No que sí? Bueno, la parte cultural, pues obviamente está permeada por la sociedad en que vivimos. O sea, nuestra sexualidad la vamos desarrollando, pues, desde nuestra sociedad, desde nuestra política, nuestra economía y nuestra religión. ¿La que sigue? Por lo tanto, estas son algunas características de la sexualidad, que se nace con ella y se desarrolla en las experiencias de la vida. No es fijo, no es así nací, ¿no? Todo esto se va moviendo. Se perfila en la infancia, es cambiante, es subjetiva y se enmarca dentro de los rostros de personalidad. Por eso hablamos de que la sexualidad humana, la que sigue, es la totalidad de la experiencia.